Buenas noches, estimada comunidad. Sean bienvenidos a una nueva sesión del curso de Responsabilidad Civil. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Sharon Grados, quien es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posgrados en contrataciones con el Estado, concesiones, contratos APP, contratos FIDIC, arbitraje, dispute board y gerencia de proyectos. Cuenta con experiencia en la negociación, diseño y ejecución contractual, así como en la gestión de reclamaciones y prevención y solución de controversias para diferentes proyectos de obra pública, privada, infraestructura y servicios públicos. Es abogada de contratos y controversias en el PMC, Project Management Consulting, del megaproyecto de la modernización de la refinería de Talara, miembro de la Sociedad de Derecho de la Construcción UK, Reino Unido, y de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, Isabel. Buenas noches con todos los que nos acompañan el día de hoy. Me van a disculpar porque estoy un poco mal de la garganta, pero voy a tratar de hablar fuerte. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Bill Lawyer por la amable invitación, por permitirme compartir hoy día este espacio para disertar este tema. El tema que voy a desarrollar y disertar el día de hoy es sobre las cláusulas de limitación y exoneración de responsabilidad civil. Entonces, este tema es un tema bastante interesante. Justamente acaba de publicarse un libro por el profesor Gastón Fernández Cruz. Creo que mañana va a ser la presentación. Entonces, espero que esta presentación sirva de introducción y también para que puedan conocer, para que se pueda identificar, ¿no? Ese tipo, o cuando se diseña, o cuando también ya se está operando, ¿no? Para los operadores jurídicos. Entonces, identificar el tipo de cláusulas, identificar cómo se desarrolla el artículo 1328 respecto a las cláusulas de limitación y exoneración de responsabilidad civil. Entonces, empezamos. Empezamos con el tema de las generalidades. Como generalidades tenemos al tema de la autonomía privada. Entonces, como una especie de recordatorio, la autonomía privada está compuesta por dos tipos de libertades. Una libertad, que es la libertad de contratar, y la otra, que es la libertad contractual. Cuando nos referimos a la libertad de contratar, nos estamos refiriendo a que los particulares tienen prerrogativa para negociar y celebrar un contrato, un instrumento privado que regule sus intereses, ¿no? Que en este caso vendría a ser un contrato. Y no pueden ser compelidos coercitivamente a la celebración de estos contratos. Entonces, la libertad de contratar se entiende por la libertad que tienen los particulares de celebrar un contrato. Y la libertad contractual, ¿no? Es aquella autonomía que gozan los sujetos para determinar el alcance y el contenido de justamente sus contratos, ¿no? Y bueno, estos contratos van a regular sus intereses, los intereses de las partes. Entonces, ya para hacer una identificación muy general, libertad de contratar es justamente si es que se va a contratar o no, si se va a suscribir un contrato o no, y la libertad contractual es justamente la autonomía que tienen las partes para que puedan diseñar, ¿no? Para que puedan diseñar por qué va a estar contenido ese contrato. Entonces, es una introducción porque la autonomía privada está compuesto por estos dos tipos de libertades. Ahora, cuando hablamos de la autonomía privada y ya específicamente de la libertad contractual, o ya estamos hablando cuando las partes empiezan regulan, ¿no? Regulan esa autonomía que tienen, determinan el alcance. Cuando las partes están determinando el alcance, están diseñando su contrato, la autonomía privada que se tiene en la libertad contractual tiene límites externos que tienen que ser respetados por las partes. Y estos límites externos están compuestos por dos tipos de normas: las normas de orden público y las normas imperativas. Ahora, cuando hablamos
de las normas de orden público. Las normas de orden público están reguladas en el artículo 5 del título preliminar, ¿no? Y señala que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Y en las normas imperativas está regulado en el artículo 1354 del Código Civil, donde señala que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato. Y le pone el límite, ¿no? Siempre que no sea contrario a la norma legal de carácter imperativo. Entonces, la libertad contractual tiene estos dos límites externos: las normas de orden público y las normas de carácter imperativo. Entonces, las normas de orden público, tal y como lo hemos visto, está regulado en el artículo 5 del título preliminar, está constituido por normas imperativas también, que salvaguardan los principios jurídicos y éticos fundamentales del ordenamiento. Ahora, ¿qué sucede? Las normas imperativas pueden ser normas de orden público, pero también pueden ser normas de orden privado. No necesariamente las normas imperativas son de orden público. En cambio, todas las normas de orden público son normas imperativas. Entonces, las normas imperativas pueden también ser de interés, como un hecho inclusive privado, ¿no? Como sucede, por ejemplo, cuando estamos ante un caso de la resolución por incumplimiento que está regulado en el 1429 del Código Civil. Entonces, si bien es cierto, esa es una norma imperativa, pero y que establece un plazo inderogable de 15 días, ¿no? Para que se pueda intimar, para que se pueda requerir. Sin embargo, esta norma, pues, es de orden privado, ¿no? Pero es imperativa. Entonces, las normas imperativas y las normas de orden público constituyen límites diferentes de la autonomía privada. A veces se cae en la confusión, ¿no? De decir, estoy ante normas de orden público, entonces, por tanto, o estoy ante normas normas imperativas, por tanto, también es igual o lo asemejan mucho a las normas de orden público, ¿no? Y como no hemos visto, son diferentes. Entonces, los límites justamente son estos dos tipos de normas, ¿no? Normas de orden público y normas imperativas. Entonces, debe concluirse en lo que respecta a la sanción de las normas imperativas y de orden público lo siguiente: si una disposición contractual contraviene una norma imperativa, dicho precepto privado en cualquier caso no surte efecto alguno, es decir, es nulo. Por ende, no es vinculante para las partes, ¿no? Si la norma imperativa contravenida es de orden público, el precepto de autonomía privada tampoco no surte efecto, es nulo. Y si la norma imperativa es solamente imperativa, pero no es de orden público, tampoco surte efecto, y entonces también es nulo. Entonces, hemos visto, si tanto norma imperativa de orden público como norma imperativa de orden privado es nulo. Entonces, si es que se contravienen las normas imperativas o las normas de orden público, pues se recae en nulidad. Entonces, eso es como una introducción, justamente porque cuando hablamos de la autonomía privada, pues la autonomía privada tiene límites. Entonces, cuando hablamos de libertad, la libertad contractual. Entonces, cuando nosotros diseñamos los contratos, tenemos que tener en cuenta estos límites para diseñar las cláusulas de nuestro contrato. Y justamente las cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad del Código Civil peruano son justamente ese tipo de cláusulas que la autonomía privada tiene limitaciones para estipular y diseñar este tipo de cláusulas. Ahora, vamos a entrarnos un poquito, vamos a ver los antecedentes, ¿no? Las cláusulas de limitación y de exoneración de responsabilidad civil tienen su antecedente en el artículo 1229 del Código Civil Italiano de 1942. Entonces lo vamos a leer para justamente luego, cuando leemos el artículo 1328, hagamos esa comparativa. ¿Qué señala? Señala que es nulo todo pacto que excluye
o limite en forma previa la responsabilidad del deudor por dolo o culpa grave. Entonces, aquí ya vamos viendo un primer supuesto, ¿no? Justamente de nulidad o de sanción. Es nulo todo pacto que excluye o limite en forma previa la responsabilidad del deudor por dolo o culpa grave. Entonces acá estamos frente a una tutela resarcitoria. Ahora vamos al segundo párrafo. Es nulo, asimismo, cualquier pacto previo de exoneración o de limitación de responsabilidad para los casos en que el hecho del deudor o de sus otros auxiliares constituya violación de obligaciones derivadas de normas de orden público. Entonces, hay que saber diferenciar cuando nosotros vamos a aplicar ese tipo de normas, hay que saber diferenciar cómo está estructurado. Entonces, cuando vemos el artículo 1229 del Código Civil Italiano, es similar al 1328. Y justamente el artículo 1229 está estructurado por dos párrafos. Y el primer párrafo y el segundo párrafo son distintos, porque justamente el primer párrafo tiene una sanción de nulidad, ¿ya? Para todo pacto que va a excluir o va a limitar de forma previa la responsabilidad del deudor. Hablamos de tutela resarcitoria. Y en el segundo párrafo, ya cuando estamos hablando, recae la nulidad, la sanción de nulidad, cuando el pacto exonera o limita previamente de responsabilidad, pero para otros ya una tutela general, cuando se viola y cuando se violan las obligaciones derivadas de normas de orden público. Es una tutela general que justamente es cuando se exonera o se limita de responsabilidad cuando haya habido una violación de obligaciones derivadas de normas de orden público. Entonces, ya como vamos a verlo más adelante, la primera es un poco más extensa, ya, que el primer párrafo. Lo que quiero que de aquí nos llevemos es que justamente estos dos párrafos son distintos. Los dos, si bien es cierto, contienen una sanción de nulidad por la exoneración o limitación, pero la segunda es más general que la primera, o más amplia. A ver, entonces, del artículo 1929, se puede desprender lo siguiente. Si estipula un pacto en donde se establezca que el deudor no asumirá responsabilidad alguna o su responsabilidad será limitada, pese a ocurriendo, o pese que dicho pacto, disculpen, si es que el deudor no asume responsabilidad alguna o su responsabilidad será limitada, ese pacto va a ser nulo y por tanto resulta inaplicable el pacto y la cláusula que lo contenga pretendiendo exonerar o limitar la responsabilidad del deudor por hechos supuestos. Entonces, como habíamos mencionado, el primer párrafo estipula una nulidad por responsabilidad justamente por la exoneración o limitación de la responsabilidad del deudor. Netamente cuando hablamos de dolo o culpa grave. A ver, si se estipula un pacto en donde se establece que el deudor no asumirá la responsabilidad alguna, pese a violar obligaciones que tienen por fuentes a normas de orden público, dicho pacto también será nulo. Entonces, lo que no resulta admisible es que dicha renuncia se efectúe ante cualquier incumplimiento del deudor, pues de lo contrario se generaría en este último un incentivo perverso de incumplimiento de la obligación a su cargo, dado que ellos no le generarían ninguna consecuencia desfavorable, por lo cual el contenido mismo del crédito sería vaciado del contenido. Y ahora vamos a ver justamente qué es lo que protege este tipo de cláusulas. ¿Ya? Lo que sucede es que justamente, ¿qué pasaría si es que
Estas cláusulas de limitación o exoneración de responsabilidad civil no tienen un límite. Entonces, se generaría un incentivo perverso frente al deudor o frente al que ha incumplido la obligación, justamente para que lo siga incumpliendo. Porque si es que se está pactando de forma previa de que se va a exonerar o limitar de responsabilidad o de obligaciones, ¿no? O responsabilidad derivada de obligaciones de normas de orden público, entonces lo que se está diciendo en otras palabras es que el deudor puede incumplir lo que quiera, ¿no? Y eso va a ser permitido. Entonces justamente es por eso que ¿cuál es el fin, no, del límite de dichas cláusulas? Tanto el primer párrafo como el segundo párrafo que hemos visto, el primer párrafo de la tutela resarcitoria y el segundo párrafo de la tutela en general, el fin es que se proteja la tutela del crédito, porque la tutela del crédito tiene carácter de orden público. Entonces, tanto el primero como el segundo se protege la tutela del crédito. Miren, lo indicado en el primer y segundo párrafo del artículo 1229, que es una réplica del 1328, nos lleva a una conclusión que es de gran relevancia. Que la regulación de la nulidad de las cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad no busca proteger a un acreedor en particular, sino lo que busca proteger en la institución del crédito. Entonces, y justamente es porque el crédito es lo que posibilita la circunstancia misma de la riqueza. Entonces, justamente es por eso que la nulidad protege eso, la sanción de nulidad de este tipo de cláusulas, ¿ya? Protege la tutela del crédito. Y es como yo les comentaba, ¿no? Si es que no se establecieran restricciones a la exoneración o limitación de responsabilidad, no existiría incentivo para que los deudores ejecuten su obligación a su cargo. Porque si es que saben que igual, si incumplen, se le va a exonerar de responsabilidad, entonces no existiría un incentivo justamente para que la prestación se cumpla. Y entonces las obligaciones se quedarían paralizadas. Entonces, o el cumplimiento de las obligaciones se quedarían paralizadas. Y es justamente por eso que existen estos límites de las cláusulas de responsabilidad, desde la perspectiva de la tutela de crédito, ya que la tutela de crédito tiene carácter de orden público. En este sentido, se vulnera la tutela del crédito de carácter de orden público al estipularse en forma preventiva la liberación anticipada del deudor de su eventual y futura responsabilidad por incumplimientos futuros derivados de dolo o culpa inexcusable. Ese es el primer párrafo, como hemos visto. O al estipularse de forma preventiva la liberación anticipada del deudor de la posibilidad de que el acreedor pueda accionar contra aquel, ¿ya?, por causa del futuro y eventual incumplimiento de cualquier norma de orden público. Entonces, justamente existe esa vulneración de la tutela de crédito que es de carácter de orden público en estos dos casos, ¿no? Cuando se estipula de forma preventiva la liberación anticipada del deudor de su incumplimiento, justamente cuando esos incumplimientos van a ser derivados de dolo o culpa inexcusable, y justamente también cuando se estipula, la cláusula se estipula de forma preventiva la liberación anticipada del deudor de la posibilidad de que el acreedor pueda accionar con algún remedio, ¿ya?, por
por ese futuro y eventual incumplimiento de cualquier norma de orden público. Entonces ahí están los dos párrafos. Pero tanto los dos párrafos, como les digo, protegen la tutela del crédito. Entonces, y la tutela de crédito es de orden público. Entonces, el fin de que se establezca una nulidad a las cláusulas de limitación y exoneración de responsabilidad civil es justamente para salvaguardar y garantizar la tutela del crédito, que es de carácter de orden público. Ahora bien, ya hemos visto lo que señala el artículo 1229 del Código Civil italiano, que es el antecedente histórico del Código Civil peruano, que está regulado en el 1328. Entonces, aquí lo he citado, y justamente el artículo 1328 regula estos dos supuestos de nulidad, de cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad. Y como les había comentado, les había adelantado, este artículo 1328 es similar al artículo 1229 y está compuesto por estos dos párrafos, ¿no? Que ambos, el primer párrafo regula la nulidad, ¿ya? Pero de toda estipulación que excluya o limite responsabilidad por dolo o culpa inexcusable del deudor o de los terceros de quien esté vale. Y el segundo párrafo es también una nulidad de cualquier pacto de exoneración o de limitación de responsabilidad para los casos en que el deudor o dichos terceros violen obligaciones derivadas de normas de orden público. Justamente ahora vamos a desarrollarlo un poquito más. Ahora, cuando hablamos del primer párrafo estamos hablando de lo que es la protección de la tutela resarcitoria, como les había señalado. ¿Por qué? Porque justamente le pone una nulidad a las cláusulas de exoneración o limitación de la responsabilidad por culpa inexcusable o dolo. Entonces estamos hablando específicamente de tutela resarcitoria. Entonces, cuando hablamos de tutela resarcitoria estamos hablando de responsabilidad civil propiamente, ¿ya? Y la contractual, justamente esto es solamente para recordar cuáles son los elementos de la responsabilidad civil. Tenemos un análisis material y un análisis de imputabilidad. El análisis material está compuesto por el hecho generador y el daño. Y justamente el hecho generador es la conducta ilícita, o en este caso que puede ser cuando estamos hablando de un incumplimiento contractual, tendría que ser justamente ese incumplimiento, ¿no?, de alguna obligación que se estipula en el contrato. Y justamente ese hecho generador, que es la conducta ilícita hablando, produce un daño, ¿no? Ya que estamos viendo ya el nexo causal. Y justamente estamos frente a un análisis material. Y el análisis material lo que va a resultar es que se halle el causante fáctico, ¿cierto? Que se halle la causalidad, ¿no? La causalidad, y si es que efectivamente quien realizó el hecho, pues produjo el daño. Entonces, ya. Y cuando hablamos del análisis de imputabilidad, ya que aquí estamos en el tema justamente del tema de los criterios de imputación, ¿no? Y con el análisis de imputabilidad, ¿qué se va a saber? Se va a hallar responsable, ¿no? Porque cabría la situación en que justamente existe la conducta ilícita, existe el daño, pero no existe un criterio de imputación. ¿Por qué? Porque actuó con la diligencia debida. Y como hemos visto, ¿no?, que la diligencia debida es justamente es el primer concepto general de exoneración de responsabilidad. Entonces, actúa con diligencia, la diligencia ordinaria requerida, y ya no está incurriendo ni en culpa, no está incurriendo en culpa leve, ni excusable, ni en dolo. Entonces, para que justamente se dé todo ese análisis de responsabilidad, tienen que concurrir todos estos elementos. Realmente es por un tema, es un recordatorio. Entonces, estamos ante juridicidad, como ya les había señalado, que la antejuridicidad puede ser conducta contraria a la ley o también al ordenamiento jurídico.
Y puede ser una conducta contraria justamente cuando hablamos ya netamente de temas contractuales, que ya de responsabilidad civil contractual es un incumplimiento o una obligación. Entonces, tenemos también el factor de atribución, que justamente es el título por el cual se asume la responsabilidad, que puede ser dolo o culpa. El nexo causal, que tiene que ser una causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido y el daño, ¿no? Que es la consecuencia de la lesión al interés protegido, que puede ser patrimonial y extrapatrimonial. Ahora vemos que nuestra responsabilidad civil es una responsabilidad civil subjetiva porque justamente está fundada en la culpa. Sobre esto hay debate también, ¿no? Porque justamente sabemos que hay un tema de graduación de la culpa y también está el tema del dolo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una discusión aparte. Esto lo he traído solamente para un poco refrescarnos respecto a la responsabilidad civil, porque justamente cuando hablamos del primer párrafo estamos ante la tutela resarcitoria. Justamente cuando vemos este tipo de cláusulas de exoneración o limitación, nos encontramos ante cláusulas que están exonerando o que están limitando, ¿ya? Esa responsabilidad que va a tener el deudor, ¿ya? Por algún incumplimiento que hace, y esa responsabilidad tiene que ser por culpa inexcusable o por dolo. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de hecho del primer párrafo del artículo 1329, cuando estamos hablando de la sanción de nulidad por exoneración o limitación de estipulaciones que justamente, para la redundancia, no han exonerado o han limitado la responsabilidad por dolo o culpa leve? Primero, que existe un incumplimiento, porque justamente estamos hablando de una responsabilidad civil contractual. Estamos hablando cuando existe culpa leve o dolo. Entonces, primero, ¿cuál es el supuesto de hecho? Que existe un incumplimiento descrito en la cláusula de irresponsabilidad. Cuando hablo de cláusulas de irresponsabilidad, me estoy refiriendo a las cláusulas de limitación de responsabilidad civil. Entonces, el incumplimiento descrito en la cláusula de irresponsabilidad está referido a una obligación pactada en la autonomía privada de las partes. Imaginemos un contrato, imaginemos que estipula una obligación, ¿ya? Entonces, tiene que haber justamente tiene que haber esa obligación que está pactada. Y justamente señala, ¿no? Si es que se incumple, ¿no? Si es que justamente hay un incumplimiento de esa obligación pactada y justamente de ese incumplimiento se incurre en culpa leve o dolo, pues esa cláusula de exoneración o limitación lo libera al deudor justamente de ese incumplimiento de su obligación contractual, ¿no? que está estipulada. Entonces, el primer requisito es que exista una obligación justamente en el contrato, ¿ya? Entonces, y que esa obligación que está en el contrato, pues incumple. Entonces, al emplear la norma, los términos dolo o culpa grave, ¿ya? Porque culpa grave, culpa inexcusable del deudor, y al emplear la norma, el término responsabilidad en general, como consecuencia de dicha inejecución, el dispositivo legal está haciendo referencia a la tutela resarcitoria. Cuando hablamos de dolo, culpa grave, culpa inexcusable, estamos hablando de tutela resarcitoria, a la que accede el acreedor como forma de tutela, en caso padezca un menoscabo, como consecuencia de dicho incumplimiento. Entonces, por ello, en el primer párrafo del artículo 1328 del Código Civil, se señala que es nula toda estipulación que excluya o limite la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable del deudor. Entonces, se está indicando en realidad que es nula toda estipulación que impide acceder al acreedor a la tutela resarcitoria, en forma total o parcial, cuando acontece un incumplimiento imputable al deudor. Y cuando dicho incumplimiento derive de culpa grave o culpa inexcusable o dolo. Entonces,
La cláusula de limitación o de exoneración de responsabilidad es nula por contener un precepto privado en donde de manera preventiva y anticipada se establece que en caso de producirse un evento futuro, que el incumplimiento sea con dolo o culpa grave, entonces el acreedor no podrá acceder a la tutela resarcitoria. Entonces, cuando ya vemos ese tipo de cláusulas que justamente están excluyendo o están limitando de responsabilidad, ¿no? Por algún incumplimiento que sea derivado de dolo o culpa inexcusable, entonces ya de por sí, porque vemos ya una cláusula que está redactada así, entonces esa cláusula es nula, según el ordenamiento jurídico peruano. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se señala en primer párrafo. Por eso el primer párrafo lo que protege justamente es la tutela de crédito, pero ya en su derivación de justamente de la tutela resarcitoria. Entonces, en el primer párrafo del artículo 1328 del Código Civil peruano, se protege la tutela del crédito, estableciendo limitaciones a los pactos de irresponsabilidad o de limitación de responsabilidad civil a fin de que el acreedor pueda acceder a remedios resarcitorios, prohibiendo los pactos de renuncia anticipada por dolo o culpa inexcusable. Entonces no puede haber pactos de renuncia anticipada por dolo o culpa inexcusable. Es el primer tipo de cláusulas, ¿ya? De exoneración o de limitación de responsabilidad civil que son nulas. Es el primero. Y el primero que regula el 1328. Ahora pasamos al segundo párrafo, que es un poco más extenso. El segundo párrafo del artículo 1328 protege también la tutela de crédito, ¿no? Porque ya les había dicho que ambos párrafos protegen la tutela de crédito, pero desde otro ángulo, ¿no? Se establecen limitaciones a aquellos pactos que pretendan limitar en forma total o parcial el acceso a remedios contractuales que representan la tutela mínima de la posición creditoria. Esto es, por estar consagrados de tales remedios en normas de orden público. Incluida en la renuncia de derechos que deja sin protección al acreedor, impidiendo el acceso a formas de tutela y en donde resulte innecesario analizar el dolo o la culpa inexcusable. Bueno, en este caso es dolo o culpa inexcusable del deudor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahora voy a volver un rato al 1328. Ya cuando vemos, dice, también es nulo cualquier pacto de exoneración o de limitación de responsabilidad para los casos en que el deudor o dichos terceros violen obligaciones derivadas de normas de orden público. Cuando estamos refiriendo a este segundo párrafo, es que es nulo cualquier pacto que exonere o limite de responsabilidad, ¿ya?, al deudor, justamente, ¿no?, cuando se violen obligaciones derivadas de normas de orden público. ¿Qué quiere decir eso? De remedios, ya cuando estos pactos van a regular renuncias anticipadas, ya, de responsabilidad por remedios contenidos en normas de orden público. Eso es lo que quiere decir justamente lo que hemos visto. Entonces, si es que se renuncia anticipadamente a los remedios que están contenidos en normas de orden público, este pacto es nulo también. Entonces, eso es lo que quiere decir el segundo párrafo. Y ahora, cuando hablamos de derechos o de remedios, ¿ya?, que están contenidos en normas de orden público, vamos a encontrar muchos casos, ¿ya?, de cuáles son estos remedios. Entonces, como yo les decía, el segundo párrafo es más extenso que el primer párrafo, porque el primer párrafo lo que protege es justamente que no exista renuncias anticipadas
anticipadas, ¿ya?, de responsabilidad del deudor por dolo o culpa inexcusable. Pero el segundo párrafo es que no exista renuncias anticipadas por justamente al acceso de remedios contractuales que están contenidos en normas de orden público. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el supuesto de hecho del segundo párrafo? Parte de un eventual incumplimiento del deudor de una norma de orden público. En el otro era que partíamos de un eventual incumplimiento de justamente de una obligación contractual. ¿Recuerdan? El primer párrafo es cuando se está incumpliendo una obligación contractual. ¿Ya? Pero acá es un incumplimiento del deudor de una norma de orden público. Segundo, el segundo párrafo regula el escenario en donde las partes acuerdan que el deudor no asumirá ninguna responsabilidad o asumirá una responsabilidad limitada pese a vulnerar una norma de orden público. Los remedios de sanción que se prevé para el pacto anticipado y preventivo de lo indicado, ¿no?, de lo que hemos dicho del incumplimiento y justamente de la renuncia de responsabilidad limitada de una norma de orden público es nula. Es nula. Entonces, debiéndose tener en cuenta, ¿ya?, la diferencia con el primer párrafo del artículo 1328, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el artículo 1328 del primer párrafo, que hemos visto que sí es una renuncia anticipada, puede ser exoneración total o limitación parcial, ¿ya? Entonces, estamos hablando justamente cuando existe un incumplimiento por dolo o culpa inexcusable. Entonces ahí sí tiene que ver un matiz, ¿no?, de ver si es que efectivamente se incurrió pues en un incumplimiento y justamente ese incumplimiento fue por dolo o culpa inexcusable. Pero en este caso no, en este caso solamente basta que del diseño de la cláusula o del diseño de la cláusula se pueda visualizar de que se está limitando o se está exonerando de responsabilidad por una violación de una norma de orden público, es nulo. Es nulo simplemente por el hecho de que se pueda visualizar de que existe este tipo de exoneración o este tipo de limitación, ya de responsabilidad que contravenga una norma de orden público, justamente por contravenir ese tipo de normas. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las cláusulas más comunes que podemos encontrar respecto a este segundo párrafo? Los pactos de inversión de la carga de la prueba, la prescripción convencional, la caducidad convencional, la limitación de riesgo, la prohibición, restricción de empleos de remedios, entre otros. Entonces ahora vamos a ver algunos, ¿no? Son varios, pero justamente todos los que he mencionado acá son remedios, ¿ya?, que tiene el acreedor. Y justamente estos remedios están contenidos en normas de orden público. Vamos a ver, vamos a entrar un rato a ver tres de ellas, o vamos a ver, no nos alcanza en el tiempo. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver la resolución, la renuncia a la resolución por incumplimiento por intimación. ¿Ya? Pero antes de eso, justamente de ejemplo, ¿no? De ejemplo podemos poner que no solamente este tipo de cláusulas, ya que acabamos de ver, ya qué cláusulas están, qué cláusulas podemos encontrar dentro del segundo párrafo, ya del 1328, qué tipo de cláusula de exoneración o limitación que hemos visto ahora, que vamos a ver más a detalle. Pero también, por ejemplo, si nosotros nos vamos al derecho inglés, podemos encontrar que justamente también existen
existen variedades o tipos de cláusulas de exoneración regulados. ¿Ya? Por ejemplo, en el Unfair Contract Term Act de 1997 señala, ¿no?, en su numeral 13, qué tipo de cláusulas de exoneración podemos encontrar, ¿no? Entonces, señala que en la medida en que esta parte de la ley se refiera a la exclusión o restricción de cualquier responsabilidad, también incluye hacer que la responsabilidad de ejecución se encuentre sujeta a condiciones restrictivas onerosas. Y B, excluir o restringir cualquier derecho o remedio con respecto a la responsabilidad o someter a una persona a cualquier perjuicio como consecuencia de la ejecución de cualquier derecho o remedio. Entonces, si vemos aquí, es similar en lo que establece el segundo párrafo, ¿no? Que justamente estamos ante cláusulas de exoneración, y en este caso de nuestra normativa peruana, que justamente tienen sanción de nulidad, cuando se está renunciando a algún derecho o remedio con respecto a la responsabilidad, ¿no? De someter a una, acá te dice, ¿no?, de someter a una persona a cualquier perjuicio como consecuencia de la ejecución de cualquier remedio o derecho. Entonces es justamente cuando hay una renuncia de algún derecho o remedio que le corresponde al acreedor. Entonces, también dentro del segundo párrafo del 1328, justamente para que no se me vaya a escapar, antes de que pasemos a esto, podemos encontrar, ya hemos visto, ¿no?, que las normas imperativas pueden ser de orden público, las normas imperativas pueden ser de orden privado. Pero cuando hablamos de normas imperativas de orden público, encontramos, por ejemplo, en el artículo, cuando revisamos el Código Civil, encontramos en diferentes partes del código, ¿ya?, que existen varios aspectos, ¿no?, o varios supuestos que están sancionados con nulidad. Y justamente esos también entran dentro del segundo párrafo del 1328 del Código Civil, como por ejemplo, ¿no?, la renuncia anticipada a la acción que se funda en error, dolo, violencia, intimación, es nula. Es nulo el pacto mediante el cual se pretende liberar o limitar la obligación de saneamiento del transferente por un hecho voluntario suyo, también es nulo. Es nula la renuncia por la acción por excesiva onerosidad de la prestación. No se puede renunciar a la excesiva onerosidad de la prestación. Es nula. Pero justamente estas son normas imperativas de orden público. Entonces, es nula la renuncia por la acción por lesión. Tampoco se puede renunciar. Entonces, ahora vamos a ver el tema de justamente del código de la resolución a la resolución por incumplimiento. ¿Ya? Y acá existe mucho debate, no existe unanimidad en la doctrina y en la dogmática. Justamente el artículo 1429 señala, ¿no?, que en el caso del artículo 1428, que justamente es la que regula la resolución por incumplimiento, la parte perjudicada, ¿no?, del incumplimiento, con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta notarial. Entonces acá en el 1429 te establece el procedimiento en caso de que la parte incumplió. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se debe de realizar para que justamente se pueda resolver el contrato, ¿no? Y en este caso se le envía una carta notarial. Esto se le llama resolución por incumplimiento con intimación, cuando existe un requerimiento de por medio. Entonces se le envía la carta notarial, ¿no?, y en un plazo no menor de 15 días tiene que satisfacer la prestación, si no, en caso contrario, el contrato queda resuelto de pleno derecho. Entonces, eso es lo que te dice el 1429, que está justamente relacionado con el artículo 1328, cuando existe una resolución por incumplimiento. Entonces, ese tipo de resolución justamente está incentivada por el incumplimiento. Justamente es una consecuencia del incumplimiento del deudor. Entonces, estamos hablando que existe un incumplimiento. Y ese incumplimiento ya está justamente, ¿el remedio qué es? El remedio es la resolución. Eso es un incumplimiento sobrevenido, ¿cierto? Entonces, por una causa posterior a la celebración.
Entonces, ¿qué sucede? Que ese es un remedio que está regulado en 1929. ¿Ya? Muchos señalan que esta es una norma de orden imperativo. Entonces, como hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, esto está regulado en una norma de orden imperativo. Entonces, para algunos autores, pues esto no puede ser objeto de renuncia, objeto de, en este caso, de que cuando vamos al segundo párrafo, cuando queremos aplicar el segundo párrafo, como hemos visto, ¿no? Que es nulo todo pacto de exoneración o de limitación de responsabilidad, justamente de responsabilidad cuando ésta derive de una, de una obligación, de un incumplimiento de una obligación de orden público. Entonces, justamente esto, el artículo 1429, es una norma de orden público. Entonces, si es que aplicamos el segundo párrafo del artículo 1328, pues no se podría renunciar. ¿Por qué? Porque ese es un remedio que justamente está estipulado en el artículo 1429. Pero, a ver, aquí hay diferentes posiciones. ¿Ya? Y una de las posiciones es justamente, sí puede caber la renuncia, ¿ya? Pero si es que existe renuncia de este remedio y para que no recaiga una sanción de nulidad de por medio, que hemos visto que lo estipula el segundo párrafo del artículo 1328, entonces tiene que sobrevivir, digamos, la ejecución forzada. Y ahora, ¿a qué me refiero con ejecución forzada? Cuando vamos al artículo 1229, encontramos a la acción de cumplimiento, ya en sus diferentes variedades, ¿no? Una de sus variedades es la ejecución forzada. ¿Y qué se señala en el artículo 1229? Se señala que cuando le da el derecho, ya, a tomar, bueno, discúlpeme, está un poco mal de la garganta. ¿En qué ocasiones, ya, el acreedor puede accionar o puede tener derecho? ¿Ya? Cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando existe un incumplimiento, ¿ya? Y existe un incumplimiento, entonces el acreedor puede, tiene la facultad de realizar, ciertas acciones contra el deudor que ha incumplido. Entonces, el artículo 1229 señala que es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente. Entonces, cuando existe un incumplimiento por parte del deudor, el acreedor se ve autorizado para tomar o implementar las siguientes medidas. Entonces, estipula 4 medidas, pero para efectos de nuestra posición, nos interesan solamente la 1 y la 3. Entonces, la ejecución forzada justamente está en la 1. Lo que dice, ¿no? Que cuando existe un incumplimiento del deudor, autoriza al acreedor, ¿para qué? Para que emplee las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado. Y esto de las medidas legales, pues te abre a todas las medidas legales, va a depender del caso, ¿no? Que tenga el acreedor, justamente para que pueda procurar al deudor que cumpla. O en todo caso, por ejemplo, y eso está concatenado con la 3, a obtener del deudor la indemnización correspondiente. Entonces, a esto se le llama ejecución forzada. Un sector de la doctrina lo que dice que justamente sí se podría renunciar a la resolución por incumplimiento, pero esta resolución por incumplimiento tiene que, no se podría renunciar a la resolución por incumplimiento y a su vez a la acción de cumplimiento, ya, mediante la ejecución forzada. No se podría renunciar a los dos. Siempre tiene que subsistir, ya, un remedio que le permita al acreedor a que justamente pueda garantizar que se cumple la obligación. ¿Por qué hemos visto? Porque justamente, ¿cuál es el fin de interponer esta sanción de nulidad a las cláusulas de limitación y exoneración? Y que justamente es que se genere un incentivo perverso, ¿ya? Y se genere un desincentivo para que el deudor pues siga incumpliendo. Y justamente ahí vendría y tendría como consecuencia que las obligaciones pues queden paralizadas, que no se cumpla. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún incentivo para que cumpla. Es más, va a haber un incentivo para que no cumpla, entonces para el incumplimiento. Entonces, aplicando eso, es que justamente
un sector de la doctrina dice, ya, está bien, puede renunciar a la resolución por incumplimiento, pero no puede renunciar, no puede renunciar a la acción de cumplimiento mediante la ejecución forzada. Tiene que quedar una de las dos. Porque si renuncias a las dos, entonces, efectivamente, en ese caso, sí se está contraviniendo al orden público. Eso es ese es un sector. Y otro sector de la doctrina te dice, no, no se puede. No se puede renunciar a la resolución porque justamente es un remedio que se estipuló una norma de orden público y por tanto no se puede renunciar. Entonces, existen dos opiniones ahí separadas, pero bueno, ese es realmente ya objeto de debate, justamente también para analizar, ¿no? Entonces, este es lo bonito de poder sumergirnos en estos tipos de disertaciones. Ya, ahora tenemos a dos figuras también que son muy interesantes y que justamente son la prescripción convencional y la caducidad convencional. Hemos visto que en el segundo párrafo del Código Civil son todas las estipulaciones que justamente exoneren o limiten. Cuando hablamos de exoneración es justamente una renuncia total y cuando hablamos de limitación es una renuncia parcial. Entonces, renuncian anticipadamente ¿a qué? A responsabilidad por contravención a normas de orden público. Entonces, cuando hablamos de normas de orden público ya hemos visto que estamos hablando de un ejemplo de la resolución. Otro ejemplo es la prescripción convencional y la caducidad convencional. Entonces, la prescripción convencional lo tenemos regulado en el artículo 2000 y la caducidad convencional en el artículo 2004. Entonces, ¿qué te dice, no? Principio de legalidad en plazos prescriptorios. Te dice que el artículo 2000, solo la ley puede fijar los plazos de prescripción. Y acá les he puesto, pero quiero pasar primero a caducidad convencional. Legalidad en plazos de caducidad. Artículo 2004. Dice, los plazos de caducidad los fija la ley, sin emitir pacto en contrario. Entonces, vemos que justamente tanto el artículo 2000 como el 2004, el 2004 dice que no admite plazo en contrario. ¿Ya? Y el 2000, que es de prescripción, dice que solamente los plazos de prescripción solamente pueden ser fijados por ley. Entonces, estas dos normas son normas de orden público. ¿Ya? Y justamente, por ejemplo, vemos en muchos de los contratos, acá les he puesto un tipo de contratos porque realmente hay muchísimos ejemplos, ya que tienen caducidades convencionales. Justamente, por ejemplo, acá nos vemos, ¿no? Reclamación del contratista. Aquí te señala que para que notifique un evento, tiene que tener un plazo de 28 días desde descubrimiento. Ya desde que tuvo conocimiento, desde que pudo tener conocimiento. Entonces, si es que no cumple con notificar dentro de estos 28 días, dice, no se empleará el plazo correspondiente, ni contratista tendrá derecho a ningún pago adicional, quedando liberado el empleador de cualquier responsabilidad relacionada con la reclamación. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que justamente aquí lo que hace es que libera a una de las partes de responsabilidad, ¿ya? Y la libera justamente porque le interpone un plazo de caducidad convencional. O sea, pierde el derecho porque no notificó dentro de los 28 días. Entonces, estos dos tipos de cláusulas, ya de cláusulas o de estipulaciones, que regulan caducidades y prescripciones convencionales, según el segundo párrafo del Código Civil, son nulas, porque en el ordenamiento jurídico peruano no se permite justamente que los plazos de caducidad y los plazos de prescripción sean fijados por el contrato. ¿Por qué? Porque son normas de orden público. Y lo que está haciendo justamente cuando se regulan unos supuestos de caducidad convencional y justamente de caducidad convencional y de prescripción convencional, lo que se está haciendo es exonerar de responsabilidad a una de las partes. ¿Ya? Y sabemos que la exoneración de responsabilidad de normas de orden público no puede, o sea, no es nulo frente al ordenamiento jurídico peruano. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que cuando nosotros nos vamos a otros ordenamientos, ¿ya?
por ejemplo, al Código Civil Español. El Código Civil Español te habla de un plazo preclusivo. Entonces, el plazo preclusivo ya lo diferencia del plazo de caducidad. Porque el plazo de caducidad para el Código Civil Español tiene tiene su fuente también en la ley. O sea, solamente puede ser establecido y fijado por ley. Pero el plazo preclusivo que ellos lo llaman, sí está permitido. El plazo preclusivo para ellos es una caducidad convencional. Entonces, estos tipos de plazos sí están permitidos, ¿ya? Pero ese es en otros países. Por ejemplo, les estoy hablando acá del Código Civil Español. Pero en el Código Civil peruano es expreso de que estos tipos de cláusulas o estos tipos de cláusulas propiamente, ¿no? Son nulas justamente porque están dentro de una norma de orden público y lo que se está haciendo es justamente el acreedor estaría renunciando, ¿ya? Renunciando justamente a estos remedios, a estos derechos que tienen, ¿no? Que son justamente los plazos prescriptorios y los plazos de caducidad que son fijados por ley. Entonces, no se puede renunciar, no se puede limitar, ¿no? Justamente a derechos o a remedios que están regulados en normas de orden público. Y por tanto, si encontramos una cláusula, justamente como las que le estaba mostrando, ¿no? Que se está renunciando, ¿no? Porque se renuncia a un derecho, ¿eh? No se renuncia ni siquiera a un tema de justamente por esa fase nada más, porque ahí hay unas interpretaciones también, se pueden hacer unas interpretaciones de ese tipo de cláusulas, ¿ya? Pero ahí se está renunciado totalmente a un derecho. Entonces ahí estamos hablando totalmente de la caducidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cláusulas pues serían nulas del acuerdo segundo párrafo del artículo 1328 del Código Civil. Ahora, vamos a ver. Les quería hablar, por ejemplo, cuando hemos visto los diferentes tipos de cláusulas de exoneración o limitación, también hemos visto de cláusulas de limitaciones. No sé si parecería como que cuando yo hablo de cláusulas de limitación o exoneración, y hablo de un subtipo de cláusulas del segundo párrafo del 1328, parecería que estoy hablando de la misma normativa, ¿cierto? De la limitación de exoneración. Pero existen, cuando hablo de cláusulas de limitación de responsabilidad, vemos también en muchos contratos que encontramos cláusulas que señalan, ¿no? Limitación de responsabilidad. ¿Y cuál es el contenido de ese tipo de cláusulas? Que justamente, por ejemplo, dicen, ¿no? En caso de responsabilidad, ¿no? En caso de incumplimiento, ¿ya? El contratista solamente asumirá la responsabilidad del 20%, de dicha responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de cláusulas también, justamente, sin importar que este tipo de cláusulas de limitación de responsabilidad, pues se estén limitando por culpa grave o por dolo, no importa. Solamente el deudor va a ser responsable del 20%, vamos a suponer, ¿ya? Entonces, este tipo de cláusulas son nulas, porque hemos visto que no puede renunciar, podría renunciar culpa leve, ¿ya? Pero no puede renunciar a dolo ni a culpa inexcusable. Entonces cuando encontramos este tipo de cláusulas, mucho ojo, ¿no? Con los que diseñan contratos, y mucho ojo también a los operadores jurídicos, que ya tienen un contrato, ya, justamente con este tipo de cláusulas. ¿Para qué? Para que justamente se pueda identificar, si es que ya se diseñó, ¿no? Porque en un primer momento, todo esto nos va a servir ¿para qué? Para que cuando diseñamos nuestros contratos tengamos mucho cuidado con qué estipulaciones estamos regulando. Quizás estamos regulando estipulaciones o cláusulas que luego, posteriormente, van a ser nulas. Entonces, o que ya son nulas de por sí, ¿no? Porque ya cuando redactas ese tipo de cláusulas, ya desde estructura son nulas. Entonces, tengamos mucho en cuenta esto.
Y luego ya en un segundo momento es cuando uno ya está ejecutando el contrato y se da cuenta de que existen ese tipo de cláusulas. Y justamente la sanción, ¿cuál es? La sanción es la nulidad. Entonces, hay que realmente saber identificar qué tipo de cláusulas están contenidos, ¿no?, en el primer párrafo, cuando se protege que el acreedor acceda a la tutela resarcitoria, y al segundo párrafo, cuando se protege que el acreedor acceda a los remedios o a los derechos que el ordenamiento jurídico le otorga y que se encuentre en una norma de orden público. Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿ya?, de cláusulas, ya, que podemos encontrar justamente que van a ser nulas. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, hemos visto de la resolución, hemos visto de la ejecución forzada, hemos visto de la caducidad convencional, de la prescripción convencional, ¿ya? Y por ejemplo, hay otro tipo de cláusulas. Tenemos la cláusula penal, ¿ya? Por ejemplo, con la cláusula penal, ¿qué decimos? Podríamos decir que la cláusula penal está limitando a la tutela resarcitoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estipulamos una cláusula penal, es una cláusula de daños preliquidados, digamos, ¿ya? Pero ya lo que limitas es a la tutela resarcitoria en sí. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de una cláusula penal, efectivamente, si es que esa cláusula penal limita, porque sabemos que es algo que está limitado si hablamos de, por ejemplo, de mora, ya está limitado a un porcentaje. Si hablamos de cláusulas penales, por supuesto, de hecho, también están limitados a esos ciertos supuestos de hechos. Entonces, para ese tipo de cláusulas penales siempre tiene que quedar abierto cosa, tiene que quedar abierto el daño ulterior. Entonces, si es que existe pues la posibilidad, ¿no?, de que en caso de que se vaya al tema de que las partes puedan acceder posteriormente al daño ulterior, entonces en ese caso de la cláusula penal, pues no se estaría limitando, ¿no?, la tutela resarcitoria. Y por tanto, en ese caso, pues, ¿no?, porque si no encontraríamos muchas cláusulas penales que justamente recaerían en este tema del primer párrafo del artículo 1328, pero no es así, porque justamente se deja abierto la posibilidad de que pueda acceder al daño ulterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, de la cláusula penal, no estamos dentro de una cláusula que justamente limite o exonera tutela resarcitoria, que está regulado en el primer párrafo del Código Civil. Entonces, ya vamos a pasar, y ya no sé cuánto me falta. A ver, vamos a pasar al tema de la nulidad, ¿no? Porque eso es un tema, eso también es un tema muy, muy interesante, el tema de la nulidad. ¿Qué pasa cuando encontramos, ¿no? Ya estamos, se diseñó mal la cláusula. Vamos a suponer que se encontró esta cláusula cuando estamos ejecutando el contrato. ¿Qué hacemos, no? Hemos dicho la sanción legal. ¿Cuál es la sanción legal? La sanción legal es la nulidad. Entonces, ahora, el tema de la nulidad, lo primero, ¿no? ¿Quién declara la nulidad? Entonces, la nulidad lo declara el acreedor. Pero vamos a ver, ¿qué es nulo? ¿No? Porque la cláusula es nula, ¿por qué? La cláusula es nula porque yo me doy cuenta, no sé, estoy ejecutando, me doy cuenta que existe dolo, culpa inexcusable. O sea, si yo no me daría cuenta que existe dolo, culpa inexcusable, entonces, por tanto, la cláusula, entonces, no sería nula. Entonces, no es así, ¿no? La cláusula es nula porque justamente es nula desde su formulación. Es nula por el contenido de la cláusula. Es nula por su propia redacción, porque justamente de su propia redacción vamos a ver de que existe una renuncia anticipada, que puede ser total o parcial, de la tutela resarcitoria, o una renuncia anticipada de una de responsabilidad, ¿no?, porque por haber violado o por haber contravenido una norma de orden público. Entonces, si encontramos ese tipo de cláusulas, ¿no?, se aprecia, ¿ya?, una exoneración. Vamos, ya. ¿Cuándo una cláusula es nula? Como yo les digo, por su formulación, por su contenido, por su propia redacción. Cuando se aprecia una exoneración anticipada de responsabilidad civil.
una renuncia anticipada a acceder a la tutela resarcitoria ante un futuro y eventual incumplimiento con dolo o culpa grave del deudor. Y dos, que cuando hablamos del segundo párrafo, cuando se aprecia una exoneración anticipada de la responsabilidad general. Una renuncia anticipada a acceder a los remedios que compone la tutela mínima del crédito ante un futuro y eventual incumplimiento del deudor frente a la violación de normas de orden público. Entonces, si es que de las cláusulas se puede visualizar, se puede detectar que justamente su formulación, su contenido o su redacción transgrede, ¿no?, o existe una renuncia anticipada de la responsabilidad civil o responsabilidad civil general, que hemos visto en estos dos párrafos, y entonces la cláusula de por sí es nula. ¿Y cuál va a ser el contenido de la prueba? ¿Qué debe de probar el acreedor que justamente invoca la nulidad? El acreedor no va a probar, no va a probar si existe dolo o culpa inexcusable, en alusión al primer párrafo. Y tampoco va a probar en un plano fáctico que ha incumplido normas imperativas de orden público. Eso no va a probar el acreedor. El acreedor que va a invocar la nulidad, ¿ya?, de una cláusula de exoneración, no tiene que probar dolo o culpa inexcusable en el cumplimiento del deudor, pues dicha prueba está referida al plano de la ejecución de la relación obligatoria. ¿Ya? Y por las mismas razones tampoco tiene que probar incumplimiento del deudor, ya, de una obligación que en el plano de ejecución se demuestre como violatoria de una norma de orden público. No debe de probar eso. Entonces, ¿qué debe de probar? La nulidad de la cláusula no se define por hechos posteriores a la celebración del contrato. Como yo les digo, no es porque ya yo estoy ejecutando y justamente yo tendría que probar en el plano fáctico que existe dolo, culpa inexcusable, o de que existe, pues, o de que se ha infringido una norma de orden público, no. Entonces, no es, la prueba, la prueba no se hace ya posterior justamente a la celebración, cuando estoy en el plano de la ejecución, sino que justamente lo que tiene que probar el acreedor es que la cláusula que está redactada pues recae en estos supuestos de nulidad, que la cláusula se ha exonerado, ¿ya?, de culpa o culpa inexcusable o grave o dolo, o que se haya exonerado de responsabilidad por contravenir una norma de orden público. Entonces, solamente basta que el acreedor pruebe, ¿ya?, que la cláusula está redactada de cierta manera para que justamente se sancione con la nulidad. Entonces, por eso dicen, ¿no?, lo único que debe realizarse es la interpretación contractual de la cláusula pactada en sí misma. Si luego de ello se determina que la cláusula tiene como propósito, en su formulación, impedir el acceso a la tutela resarcitoria, pese a un futuro eventual incumplimiento por dolo o culpa inexcusable del deudor, dicha cláusula será nula. Para ello será necesario realizar algún tipo de actividad probatoria dirigida a acreditar el dolo. O por ejemplo, ¿no? A ver, lo que pasa es que la interpretación tiene que ser en el plano estructural. Entonces, es eso, la prueba tiene que estar enfocado en el plano estructural y no en el plano fáctico, ¿ya? Para no hacerlo como que muy, para no complicarlos. Entonces, es eso prácticamente. Ahora vamos a ver ya las conclusiones. No sé si me pasé. A ver.
A la luz de lo dispuesto por el artículo 1328 del Código Civil peruano, están prohibidos los pactos que contengan cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad que pretendan impedir a un acreedor acceder a la tutela resarcitoria. Es el primer párrafo del artículo 1328, o el resto de remedios que compone la tutela mínima del crédito. Entonces, ¿se puede limitar o exonerar responsabilidad? Sí, se puede limitar o exonerar de culpa leve, ya en el primer párrafo, pero no se puede exonerar o limitar por dolo, culpa inexcusable, y tampoco se puede exonerar o limitar, ¿no?, por remedios que compone la tutela mínima del crédito, que es el segundo párrafo. A ver, ya. Ahora, la cláusula es nula por el contenido mismo de su formulación, eso es lo que yo le decía, ¿no? Por esto, lo único que debe realizarse es la interpretación de la cláusula contractual pactada en sí misma. En el sistema jurídico peruano no es posible que las partes de un contrato pacten cláusulas de prescripción o de caducidad convencional, pues esta prerrogativa le pertenece exclusivamente a la ley bajo la consideración de que se trate de una institución de orden público cuya regulación escapa del ámbito de la autonomía privada. Y eso sería todo. Entonces, muchas gracias y quedo a cualquier pregunta, consulta que tenga. Muchas gracias, estimada doctora Grados. Bueno, por su grata ponencia. Hay un par de preguntas. La primera dice, doctora, ¿puede brindar un ejemplo en que la violación de las obligaciones de una norma de orden público sea por parte de un tercero? De un tercero. Claro, por ejemplo, se hablaba de ese tema. Hay, por ejemplo, estas cláusulas de indemnidad. Ya, vamos a suponer. Entonces, a veces las cláusulas de indemnidad nosotros encontramos en ese tipo de cláusulas que señalan, ¿no? Que el deudor, que el deudor mantiene indemne ya en ese tema al contratante sería, ¿no? Al contratante en caso suceda, por ejemplo, en caso sucedan incumplimientos, vamos a ver, contaminaciones ambientales, vamos a suponer, contaminaciones ambientales o de seguridad. Entonces, sabemos que el tema también ambiental, porque no solamente el segundo párrafo, por ejemplo, cuando hablamos de normas de orden público, hablamos también de deberes, ¿ya? Entonces, que son estos deberes generales, ¿no? Entonces, uno de estos deberes encontramos el tema de justamente los deberes ambientales. Entonces, existen muchas cláusulas, por ejemplo, existen cláusulas de indemnidad, que justamente el deudor mantiene indemne, porque las cláusulas de indemnidad son como que cláusulas de garantía, ¿no? Que ante cualquier daño, justamente por un incumplimiento ambiental, el deudor va a garantizar, ¿ya?, al contratante, vamos a poner, o al cliente, de justamente este no va a responder por ese daño. Pero, ¿qué sucede con estas cláusulas de indemnidad? Es que justamente, ¿ya?, el propio cliente, vamos a suponer, es el que comete este tipo o coayuda a que justamente se cometan estos tipos de daños, ya, por incumplimientos ambientales. Entonces, pero no son necesariamente, estos incumplimientos ambientales no vienen propiamente de un contrato, sino proviene, por ejemplo, ese ya es un deber general que justamente es de orden público, un deber general de orden público. Entonces, supongamos que justamente el cliente tiene a su personal, ¿no? Entonces, ese personal van a ser terceros, ¿ya?, propiamente, porque justamente a veces el cliente ni siquiera es
es una empresa y ese cliente trabaja para otro como que otra empresa que justamente le brinde los servicios. Supongamos que vamos a un contrato de obra, ¿ya? Un contrato de obra que justamente el cliente tiene a su contratista y ese contratista tiene a sus subcontratistas. Entonces, el contratista le ha, en una cláusula de indemnidad, pues, el subcontratista en una cláusula de indemnidad le ha garantizado justamente al contratista que en cualquier caso de que exista una infracción, vamos a suponer una responsabilidad por infracción a una norma de orden público, vamos a suponer a un deber general de esos temas ambientales, de seguridad, entonces el contratista ya no va a asumir responsabilidad. Pero supongamos que ese contratista, como trabaja para el cliente, vamos a suponer que el cliente es el que realice el hecho, ¿ya? El hecho que justamente provoque el daño ambiental. Entonces, implícitamente lo que se estaría ahí mediante ese tipo de cláusulas de indemnidad, por eso realmente ese tipo de cláusula de indemnidad también se tiene que tener mucho cuidado con este tipo de cláusula de indemnidad, porque en ese caso, por ejemplo, se estaría ya exonerando a ese cliente que justamente ha cometido pues esa infracción, ¿no? O ese incumplimiento, y justamente que ha ocasionado el daño. Y mediante esa cláusula se estaría limitando la responsabilidad en este caso, por una infracción a una norma de orden público, justamente por hecho de un tercero. Y eso podría también ser al revés, porque a veces, pero usualmente estas cláusulas de indemnidad siempre son de los contratistas o los subcontratistas a los clientes. Entonces, esto sería como que un ejemplo, ¿no? De cláusulas de exoneración y limitación, ¿ya? Con una cláusula de indemnidad que justamente estaría exonerando de actos a terceros. En este caso, se le estaría exonerando al cliente, ¿no? El subcontratista le estaría exonerando al cliente a través de una cláusula de indemnidad que tiene con un contrato con el contratista. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Hay una pregunta en el chat que dice: buen día, ¿podría recomendar libros o estudios que nos permitan comprender mejor el tema? ¿Qué libros sobre la responsabilidad civil sugiere leer? Y nos permitiría transmitirle más preguntas a su correo electrónico, y gracias de antemano. Sí, realmente este es un tema muy interesante, muy interesante. Yo creo que también muy complejo, porque hay casos y casos, ¿ya? Hay casos y casos realmente. Por ejemplo, la semana pasada, ¿ya? Encontramos, recuerdo, una cláusula de condonación de penalidades. Entonces, y es que si vemos, ¿no? También vamos y analizar, ¿no? Si esta cláusula de condonación de penalidades sería un supuesto o un tipo de cláusula de exoneración y de responsabilidad, de exoneración y limitación de responsabilidad, ¿no? De que justamente, yo sé, ya que hay opiniones que señalan que la cláusula penal es totalmente, no tiene nada que ver con el tema de la responsabilidad, ya, de la tutela resarcitoria propiamente, pero igual, o sea, cuando nosotros nos vamos a varias normas, y por ejemplo, yo en la práctica, por ejemplo, ya hablo de un tema, ¿no? De una norma que se estipuló en la SUNAT. La SUNAT que te dice que la cláusula penal que tiene naturaleza de lucro cesante, eso es lo que te dice. Entonces tú cuando vas a cobrar una cláusula penal, ¿ya? Lo cobras como un tema de una cláusula penal, ¿ya? Lo cobras, pero una cláusula penal moratoria, estoy hablando de penal moratoria. Entonces lo cobras como un tema de lucro cesante. Entonces, imaginemos que tenga naturaleza, ya, porque realmente son daños, o sea, daños que están preliquidados. Entonces, si es que vemos eso, realmente con una cláusula, ya, que señala, ¿no? En caso de que se cumpla, no sé, con este hito, los otros hitos, ya, adiós, ya no tienes penalidades. Entonces, en ese caso, pues, habría que analizar, ¿no? Si efectivamente estamos ante una cláusula de limitación y exoneración de responsabilidad. Y hay que ver varios matices, ¿no? Hay que ver, porque en la doctrina encontramos diferentes opiniones, ¿no? Que no tienen nada que ver con la historia, otra dicen que sí, la norma está por aquí, entonces ahí viene el análisis, ¿no? Y realmente
es importante que hay que saber diferenciar el primer párrafo del segundo párrafo para ver en qué calza, ¿no? Si es que calza como un tema de responsabilidad o calza como un tema de remedios. Ya, por ejemplo, esta cláusula que les comento, de indemnidad. Justamente en estas cláusulas de indemnidades, a veces existen muchas cláusulas de limitación y exoneración de responsabilidad. Las más comunes, como yo les decía, son las cláusulas de caducidad convencional, la cláusula de protección convencional, la cláusula de resolución o las cláusulas también de exoneración de ejecución forzada. Pero esas son las que nos dicen la doctrina. Pero a veces en muchos contratos, ¿ya?, nos vemos con diferentes cláusulas que realmente hay que saber el análisis de estos párrafos que hemos visto, ¿ya?, para poder identificar, ¿ya?, y para poder también, en el momento de diseñar, pues no diseñar ese tipo de cláusulas, ¿no? A veces diseñamos y no nos damos cuenta que estamos diseñando y que justamente estamos diseñando una cláusula de limitación y exoneración, y lo hacemos inconscientemente. Y justamente para eso realmente hay que saber identificar en qué tipo de cláusulas estamos diseñando y saber identificar también en la ejecución si esas cláusulas son exoneratorias y limitativas de responsabilidad, para justamente ver si se puede declarar o no se puede declarar la nulidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, que yo les comento de la condonación, yo considero que sí, que estamos ante una cláusula de limitación y exoneración de responsabilidad. Justamente porque te hablaba también del dolo de la culpa inexcusable, justamente te decía eso. Entonces, por eso yo les digo, ¿no? Va a haber distintos tipos de cláusulas que hay, justamente por eso es muy importante identificar todo esto de lo que hemos conversado. Y por ejemplo, aquí tengo un libro, ya, que es de José Manuel Gualacosta. Me lo voy a enseñar. Es un libro. Justamente este libro es solamente de cláusula de exoneración y limitación de responsabilidad civil. Yo creo que este libro es muy bueno, porque es una tesis doctoral. Entonces, y tiene varios tipos nos ayuda a identificar, ¿no?, frente a qué tipo de cláusulas son las más usuales, que justamente nos encontramos frente a cláusulas exoneratorias y limitativas de responsabilidad o cláusulas de irresponsabilidad. Y ahora que ha salido, y hay muchos artículos, entonces si desean me pueden escribir a mi correo y yo se los paso. Pero el libro que me ha ayudado a mí bastante a poder entender y poder identificar ese tipo de cláusulas es el que les he mostrado ahora. Y es un libro bastante extenso. Y muy completo, muy completo. Y ahora el que mañana se va a presentar, le estoy pasando por chat mi correo, si me quieren escribir por ahí. Entonces, y el libro de Gastón, que mañana bueno, va a haber una presentación del libro. Entonces, el libro de Gastón es un libro que está resumido y bueno, es lo esencial, ¿no? Y es muy bueno, está muy bueno. Y el otro libro que les digo, ¿no?, que ese sí es un poco ya más extenso y ahí es un poco más, ahí encuentras un poco más complejo. Y existen muchos, estos dos son puro de exoneración, nada más. Exoneración y limitación. Y bueno, en los libros de contratos podemos encontrarlo, pero vamos a encontrar así resumido. Muchas gracias, estimada doctora, por su respuesta. Y de parte del equipo de BeLawyer, agradecerle por su tiempo y esperamos seguir contando con usted en una siguiente oportunidad. Y que tenga una buena semana. Muchas gracias a ustedes. A usted, doctora. Y bueno, agradecer a nuestros participantes. Que tengan una buena semana. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora.